Pues ya estamos de regreso en Pimers y hoy me acompaña pues el gran Daniel Castillo Briones, analista político, económico, conferencista, capacitador. Bueno, ¿qué les puedo decir? Lo conozco desde hace 1000 años y bienvenido a Pimers. Gracias, Perla, por invitarme. Un honor estar aquí contigo. Y hoy tenemos un tema bastante controversial porque pues cambió todo, ¿no? Después del 2 de julio es otro México. Fíjate que mucha gente estaba muy preocupada. Estábamos. No, yo estaba muy preocupado. Estábamos. Me preocupaba, dije, bueno, pues todo pinta que va a ganar AMLO. Me preocupaba el Congreso. Bueno, también ganó el Congreso. Fue una victoria de estas aplastantes, tremendas, ¿no? Y yo estaba muy preocupado y dije, bueno, pues esto no. Si nos basamos a las declaraciones de campaña y lo que había dicho AMLO en los últimos años, pues vamos a ponerle, ¿no? 18 años de campaña que llevaba. El asunto no estaba, me parecía que no estaba bien, porque se estaban diciendo muchas cosas basados en ignorancia económica. Sí. ¿Por qué? Porque pues, prometer, dicen por ahí, decían los abuelos, no cuesta nada, ¿no? Ahora, bueno, si a mí me preocupaba que AMLO decidiera cumplir realmente lo que está prometiendo. Porque el dinero, el gobierno solamente puede sacar dinero de 3 lados. Aumentamos impuestos, nos endeudamos más o generamos inflación. Cualquiera de estos al final recae en una pérdida del nivel de vida de la ciudadanía en general. Eso lo terminamos pagando nosotros, no hay más. Inflación. Pues echamos a andar la maquinita a hacer dinero y viene la inflación. Tú eres joven para acordarte de ello, pero aquellos que yo estaba muy chavo cuando la inflación anual era del 200%. 200%. O sea, ver a una persona en una tienda de autoservicio etiquetando los productos y cuando acababa regresaba a la fila 1 a seguir etiquetando productos. Qué bueno que no vimos ¿No? eso, chicos. Que la gente lo que hacía era gastar inmediatamente porque no había manera de que tú supieras que te iba a alcanzar para comprarte lo que querías el mes que viene. Para el empresario, pues obviamente el cálculo económico es tremendo porque ¿cómo sacas tus costos? Y eso fue lo peor que vimos. Y no es consecuencia, estos años de la Madrid, aunque yo no le echo la consecuencia de la Madrid, sino a los 2 sexenios que hubieron anteriormente, que fue Echeverría y López Portillo. Entonces, cuando tú veías las propuestas de AMLO eran bien parecidas. Ahorita lo que a mí me parece, hoy es jueves, ¿no? 4 años después de este asunto, y he visto una declaración de López Obrador, he visto una declaración de Carlos Ursúa, que será el próximo secretario de Hacienda, y la verdad es que me ha tranquilizado tremendamente. Primero porque Ursúa reconoce que pues aquí hay disciplina fiscal, que México es un oasis de la inversión extranjera, Sí, bueno. que todo está bien, que la gasolina el costo de la gasolina va a seguir operando como hasta ahora. Y que no va a haber aumento. Que va a haber aumento, por supuesto, si es que hay, cambia los parámetros que está, o sea, la gasolina está libre. Pero está condicionado el aumento. No, digamos que si va a seguir operando como hasta ahora. ¿Cómo es el aumento de la gasolina? Mira, lo que hicieron con la gasolina el gobierno de Peña Nieto, a mí se me hizo una de las medidas económicas más sanas de las últimas décadas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si el gobierno mantiene artificialmente bajo el precio de la gasolina, pues el gobierno tiene que poner el dinero que resta, y el dinero pues va a salir de alguno de los 3 factores que yo te comenté anteriormente, ¿no? O impuestos, o inflación, o deuda pública, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso no era factible, ¿no? ¿Hay manera de que baje el precio de la gasolina? Me decían en alguna ocasión, sí hay manera. Hay que quitarle las prestaciones exorbitantes que tienen los empleados de Pemex y habría que correr más o menos al 50% del personal tiene Pemex, porque pues el administrativo está sobrado, ¿no? A ver, yo quisiera ver algún valiente que se aviente este tiro, ¿no? Nadie, porque aparte pues es un sindicato, o sea... Claro, sí, y no bajaría tanto el precio de la gasolina. Que le bajemos impuesto a la gasolina. Bajemos el impuesto a la gasolina, aunque esto va contrario a lo que se hace a nivel mundial, porque lo que se está buscando a nivel mundial es desincentivar el uso del automóvil privado. O sea, que lo uses realmente cuando es necesario. Tener otro tipo de movilidad, por eso estamos haciendo el ecobici. El ecobici es también una cosa fenomenal. O sea, yo creo que las medidas de los gobiernos, yo no soy perredista tampoco, ¿no? Apartidista. Sí, cuando eres analista,
pues tienes que estar en eso, ¿no? O sea, tratar de ver las cosas, que no hay un gobernante en todo este mundo que haya sido absolutamente bueno y absolutamente malo. Todos tienen su cuestión. Y a mí me parece que podemos calificar a un gobernante bueno cuando ponemos en la balanza los actos malos y actos buenos, y si la balanza buena le gana a los malos, bueno, pues estamos hablando de un buen gobernante. Si la balanza mala le gana a los buenos, pues hablamos de un mal gobernante. Entonces no hay alguien que está totalmente malo o bueno. Entonces, oye, pero ¿cómo defines tú 6 años de Peña Nieto? ¿En qué lo resumes? A mí me parece que Peña Nieto pudo haberse ido a los 2 años de gobierno. O sea, se pudo... Porque ya logró las reformas, porque estas reformas las quería lograr desde el mismísimo Salinas. Claro. Y nadie pudo. Entonces el gran logro del gobierno de Peña Nieto son estas reformas. La única que no me gustó fue la fiscal, porque a mí me parece sí, claro. que la lógica está mal. O sea, la lógica fiscal tiene que ser sencilla, que no necesites un contador para tus perdón, aquellos que estudiaron contaduría, pero sí debe de ser, o sea, que sea lo más fácil posible, un porcentaje parejo para todos, es decir, si decidimos irnos por el 10%, órale, 10% si ganas 10 millones, 10% si ganas 15,000 pesos, ¿no? O a partir de 15,000 pesos. 15,000 pesos para abajo quizá a veces no se cobra, ¿no? Pero pues entonces si gano 20,000 pagaré 2,000, si gano 20 millones pagaré 2 millones. ¿Por qué? Porque entonces aquí en este país a veces tú lo sabes, tú tienes tu empresa, yo tengo mi empresa, te descuidas y pagas más del 50% en los impuestos. Sí. Y entonces estás más malabareando a ver cómo sobrevives con eso, en vez de pensar, pues mira, me sobra toda esta lana, pues vamos a poner una sucursal. Sí, claro, tener una buena administración de esos porque los bajos impuestos promueven la inversión, ¿me explico? Entonces, esa es la única que no me gustó. Las demás reformas yo creo que fueron buenas, que pudieron haber sido más profundas en algunos casos, sí, pero a fin de cuentas son positivas. Pero pasa a la historia siendo el peor presidente. En percepción. En percepción y en empatía con la gente. No logró conectar con la gente. Pero ¿sabes qué pasó? Hay un fenómeno interesantísimo. Que ahorita, por ejemplo, ya salió Tatiana Cloutier diciendo, bájenle 2 rayitas a los memes contra el peje y todo. Porque son muy buenos. Son buenísimos, ¿no? Buenísimo. Por supuesto. Pero fíjate que hay un fenómeno interesantísimo, que es esta guerra de redes sociales. Y López Obrador tuvo la visión, o por lo menos los operadores de López Obrador, no sé si fue él. Yo he conocido gente que ha sido asesor de él, y me han contado más o menos algunas de sus puntas, no es el caso ahorita que las contemos, ¿no? Pero tuvieron la gran visión de apoderarse de las redes sociales. Y tú ves en las redes sociales páginas que son evidentemente pejistas, son de hecho financiadas por, ¿no? Revolución 123, Renovación Nacional, no sé, hay como 6 páginas. Oye, pero la Guadalupana en los espectaculares, que nadie sabe quiénes son, ¿no? Casualmente, antes de las elecciones, inundaron digo, ya me salí del tema porque estamos en los emprendedores, pero casualmente se tapizó esta ciudad con la Guadalupana en los espectaculares. Claro, había que manipular esta percepción. O sea, estuvo cañón. Para el ser humano la percepción es más importante que la realidad, ¿no? O sea, ahorita Peña Nieto no podría optar para algún cargo en ningún lado, aunque... Miren, a lo mejor la gente que me está viendo, yo no soy perista, de hecho yo he escrito libros en contra del sistema, pero no fue mala o sea, si nos vamos a, que corrupción y que todo lo demás, no, o sea, sí, pero fíjate, Calderón, los 2 últimos años de su gobierno, y Peña Nieto, desde antes de entrar a la presidencia, sufrieron esta guerra de redes sociales. Mira, Peña Nieto no necesitaba cometer una burrada. O sea, ya cometía su burrada, tenemos 2 meses de memes, ¿no? 2 meses de memes. Pero no cometía burrada, bueno, pues entonces que vaya a Arabia Saudita y que los confunda con los Reyes Magos, ¿no? O sea, este tipo de cosas que a la gente, pues, influyen en la percepción de la gente. Si mira qué idiota, eso nunca pasó, ¿me explicó? Sí, claro. Pero la gente decía, y era interesante ver cómo jugaban, inclusive hasta con la sexualidad de Peña Nieto, porque al principio... Pues a mí me gusta mucho coleccionar estas cosas. ¿Por qué? Porque pues después te sirve para hacer algún librito al respecto o al curso o lo que sea. Y entonces al principio jugaban con la onda de que no, hombre, Peña Nieto se revienta a lo que se mueva y ¿no? Bien pero gay. Después sacan un libro donde pues las mujeres de Peña Nieto y cuentas son 8 y dices, pues no, pues tampoco así como que galanazo, pues no, ¿verdad? Y entonces después lo hicieron gay, ¿no? Este es el que dice que Peña Nieto le paga tanto, pues eso nunca se demostró, eso obviamente es falso.
De hecho, México es uno de los 3 países en el mundo que tiene más noticias falsas. Sí, por la fake news. Y se generan a partir de eso, ¿no? Entonces, toda la percepción, desde Calderón la sufrió 2 años nada más, pero Peña Nieto la sufrió todo su gobierno. Sí. O sea, Peña Nieto lo sufrió todo su gobierno, y si te fijas, el último año le bajaron bastante. No, bueno. Se enfocaron en otro tipo de cuestiones, ¿no? Sí, para poder contrarrestar esta parte de Morena. No, porque ya había llegado a un acuerdo. Ya seguramente. O sea, no vamos a decir, ay, ya es el primor. Eso quizás es muy simplista, es una exageración. Pero a fin de cuentas, López Obrador se dio cuenta, ok, tengo una tendencia bien buena. Lo que necesito es empezar a limar asperezas, a construir un puente para que la transición sea como yo quiero que sea. Y como debe de ser. Que no sea, o sea, si él deja bastante incendiada la opinión pública, pues también para él sería complicado asumir la presidencia este año. De regreso en Pimers y bueno, con Daniel Castillo, que hablábamos pues de todo lo que viene, ¿no, Daniel? Sí, mira, basándonos en las pocas declaraciones que ha habido hasta el momento, no está mal, ¿no? Pues un discurso inicial totalmente diferente y bastante esperanzador para los emprendedores y los empresarios, ¿no? O sea, porque ya tendemos ninis trabajando para nosotros. A mí había varias propuestas que me tenían preocupado. Una, la cancelación del nuevo aeropuerto. Sí, totalmente. Me tenía muy preocupado porque este país pues requiere un aeropuerto de esa categoría. Otra, lo de las becas a los ninis. Sí, que también no es malo, ya existe, ha sido un sí, pero, o sea, cuando tú das estas dádivas sociales, o sea, tienen que salir de algún lugar, ¿no? Lo termina pagando el ciudadano común. El gobierno lo que tiene que hacer es poner el piso parejo para todos. Uh-huh. Que no hay una ventaja para uno o para otro. O sea, si trabajas vas a tener casa, si trabajas vas a tener esto, si trabajas vas a tener el otro, ¿no? Si eres un ente capaz, ¿no? Una persona capaz, pues vas a tener una beca para que estudies donde se te pegue la gana, ¿no? O sea, pues si yo tengo cierta profesión, pues preferiría estudiar en la UNAM, pero si no, pues preferiría a lo mejor estudiar, no sé, en la Ibero, en el TEC de Monterrey, pero que se te dieran esas becas para que tuvieras esa opción, ¿no? Porque eres un estudiante que ha demostrado que tiene la capacidad, uh-huh. Pero no por estudiar en un lugar determinado me vas a dar una beca a fuerza, me vas a dar entrada garantizada a la UNAM. Eso a mí se me hace, pues, demagógico, se me hace... una pérdida de recurso público. También las becas a los niños, pues de dónde van a salir, o sea, haces las cuentas y dices chispas. Pero ya existe una beca para los estudiantes, la Secretaría del Trabajo la da. Uh-huh. Se la da a las empresas. O sea, a mí me encantaría que nos explicaran. Bien. O sea, está bien esta que dicen, ok, tú tienes un año, lo contratas y después tú decides si son 3 meses, te dan 3,500 pesos y uh-huh. Después ya decides, es el periodo de capacitación. Pero la de los ninis se me hace más como, es gente que no tiene la licenciatura, es gente que está en la preparatoria. O sea, a lo mejor lo tiene, a lo mejor no lo tiene, o sea, no estudian, no trabajan, o sea... Los usos y costumbres habrá quien la merezca, habrá quien no la merezca, pero como el gobierno no es omnisciente para saber tú la mereces o no la mereces, no, claro. Pues ahí es donde viene el despilfarro de recursos. Exacto. La otra propuesta que me preocupaba muchísimo era elevar el salario mínimo. O sea, la gente cuando dices, oye, no debes el pues es que la gente se prende y dice, oye, pues ¿a poco tú crees que 100 pesos al día me alcanzan? No es eso. Es que el salario mínimo termina siendo el peor inhibidor de la contratación y termina siendo el que genera desempleo. Uh-huh, uh-huh. Porque pues a lo mejor si tú le dices a Bimbo, oye, pues vas a pagar el triple de salario mínimo que pagas, ahora Bimbo diría, pues ok, está bien, ¿no? O Kimberly Clark, o Procter & Gamble, o quien quieras. Pero el problema es que el 90% de las empresas en este país son pequeñas y micro. Es decir, es esta tienda Mi Lupita que está acá, es la carpintería del señor Pablo, ¿no? Es este tipo de cosas que si tú al señor Pablo le dices, ¿qué cree? Pues aumentó el salario mínimo, igual el señor Pablo le dice a uno de sus chalanes, pues ¿qué crees? No, pues no puedo pagarle a 3, uno de ustedes va a tener que irse, y eso pasaría en una especie de cadena. O sea, habría que ver que el salario mínimo, o sea, no debería de haber salario mínimo. Tendría que pagarse a la gente acorde a las capacidades. Sí, porque aparte es una injusticia, hay gente que tiene más capacidades, menos, gente claro. Que sí le echa ganas, gente que entonces, no. Pero también hay otros inhibidores, ¿no? O sea, yo como empresario de repente por ahí te dicen, pues no, tienes que pagar el 2% al salario en impuestos. Más el seguro, más las prestaciones. Por ahí algún diputado, obviamente ignorante, ¿no? De la cuestión económica, dijo, pues ¿qué se preocupa si ese impuesto lo paga el empresario? No seas
tonto, ¿no? Porque lo termina pagando el empleado. ¿Por qué? Aunque yo lo pague nominativamente ante el SAT. Pues a mí lo que me va... Ay, pues, no les voy a aumentar el salario, porque si aumento el salario pago más impuestos. Entonces el que lo termina pagando es el empleado, ¿no? O sea, al contrario, o sea, quítame este impuesto ridículo, y así lo que tenemos que hacer es buscar que la empresa pues le convenga aumentar el salario de la gente, y que si te aumenta el salario es porque estás más capacitado. Inclusive la gente misma, yo conozco empresas que tienen una estructura de capacitación muy buena, pero la gente no se capacita. ¿Por qué? Pues porque no pasa nada si me capacito o no me capacito. Aquí me puedo quedar. Pues no estamos en el país de no pasa nada, ¿no? Y entonces, si hay una estructura, lo que en secciones anteriores se puso, por ejemplo, en el gobierno, ¿no? Que había un escalafón y que tenías que tener ciertos cursos. Pues ahí sí como que la gente se motiva porque dice, no, pues ya voy a poder optar a otro puesto y tal. Bueno, a nivel privado también habría que establecer una cuestión en ese sentido. Pero no inhibir ni los altos salarios, ni inhibir el empleo a través de este tipo de medidas, ¿no? Oye, y totalmente de acuerdo. Y yo creo que, por ejemplo, Nestlé ya se pronunció en una medida de que va a invertir más en México, ¿no? Eso también es alentador. El tipo de cambio no ha cambiado. Pues siempre y cuando, digo, estas reuniones que ha tenido AMLO con los empresarios y todo, pues yo creo que los ha tranquilizado en el sentido, pues ahora no nos van a expropiar, o sea, a lo mejor les dijo, pues... No vamos a caer en un venezolazo. A mí me parece que AMLO es un político muy hábil. Yo también. Y en un momento de su carrera llegó a comprender que había un montón de gente que quería ciertas cosas y se las prometió. Ahora la cuestión es que no las va a cumplir. ¿Crees que sí cumpla? Yo creo que no. O sea, por lo que he visto en estos 4 días, ¿no? A lo mejor es muy pronto para decirlo. Yo le pediría a la gente que estuviera muy pendiente de lo que, de todo lo que va a decir AMLO y sus futuros secretarios de Estado de aquí hasta el 1 de diciembre. Eso es realmente el camino que nos va a marcar cómo va a ser la presidencia de López Obrador. Pues la próxima secretaria de Economía, ¿no? Una catedrática impecable, pero no ha tenido ningún puesto político. No ha tenido ningún puesto político, hay que ver cuál es su tendencia económica. Porque Totalmente. tú me podrás decir, oye, pues es que estudió economía en Harvard, yo temblaría. ¿Por qué? Porque en Harvard siguen enseñando la teoría keynesiana. Es decir, pues el gobierno tiene que invertir y hacer y tener, pues para dar los salarios y generar, aumentar el consumo. Eso ya se demostró en Estados Unidos mismo. Consumismo puro. No, y aparte que el Estado es intervencionista, que es el que, pues, la lana no te alcanza, entonces tienes que echar a andar la maquinita a hacer dinero. Keynes decía, la gente siempre va a pedir aumento de salario mínimo. Dáselo. ¿Cuándo? Como echas a andar la maquinita a hacer billetes, al final terminan ganando menos de lo que ganaban antes de pedir aumento de sueldo, por la inflación. Pero son medidas engañosas, ¿estás de acuerdo? Claro, es engañoso, pero la gente no tiene esta cosa para captarlo, ¿me explico? No, totalmente, ellos piensan que existe un cambio verdadero. Yo les diría también, yo siempre les digo a los emprendedores, realmente infórmense, porque realmente hay cosas que te pegan. El emprendedor normal estaba espantado. ¿Por qué? Porque dice, oye, pues, no, de repente me viene todo esto. Pero yo lo que estoy comentando ahorita tanto en las redes sociales como en este espacio como el tuyo, que vamos a calmarnos. O sea, las primeras declaraciones que han hecho, o sea, en el caso de Ursúa, en el caso del mismo AMLO, a mí me tranquilizaron bastante en el sentido de que esto no es un gobierno. O sea, la gente que piensa que es socialista y de izquierda se va a llevar una decepción tremenda. Porque ni siquiera. Porque no va por ahí, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, yo creo que en un año, y muchos de los que votaron por AMLO van a estar decepcionados porque van a ver que realmente medidas de izquierda no se están aplicando. Esto suena como que hay continuidad. No quiere decir que esté mal, o sea, el gobierno no estaba mal. Quizá necesitamos otro espacio y otro tiempo para explicarte por qué no estábamos mal económicamente hablando. O por lo menos tan mal como la gente pensaba, ¿no? O sea, los escándalos de corrupción y todo eso, claro, por supuesto. Pero otras cosas, o sea, hay símbolos que nos dicen no estábamos como la gente piensa. No estábamos tan mal entonces. Y tú dirías, hay que estar atentos a noticias. Hay que estar atentos a las declaraciones de la gente importante de Morena. Hasta ahorita, a mí me parece que esto va a continuar como es. Digo, no está mal,
O sea, no, ojo, no. Yo creo que había que dar algún consejo en el sentido de que se tiene que dar más facilidades a los emprendedores, porque a fin de cuentas la empresa es el único que va a generar empleo sin generar otro tipo de consecuencias negativas. Porque cuando el gobierno contrata, ahí viene otro tipo de cuestiones, ¿no? No, bueno, Daniel, pues creo que este programa no puede terminar aquí. Yo creo que te voy a tener que volver a invitar. Yo feliz de tenerte en este espacio. Y yo creo que todos los emprendedores también van a estar felices de escuchar pues todo lo que se va a ir dando. Y bueno, pues eres totalmente invitado y bienvenido. Gracias. En este espacio. Y quiero agradecerte tu tiempo por venir a compartirnos y dejarnos tranquilos, sobre todo porque realmente para nosotros los emprendedores estábamos con ese, ya nos sentíamos como Venezuela, ¿no? Pidiendo ahí limosna en la calle. A lo mejor es un poco pronto para decir cualquier cosa, pero por lo pronto empezamos bien. O sea, okay. Hay señales que te dicen esto no es las promesas de campaña son una cosa y las realidades son otra totalmente distinta. Eso es a nivel mundial, pero aquí la diferencia se vio muy grande, ¿no? Claro. Entonces probablemente ahorita los que votaron por López Obrador se están quedando así, ¿qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo? Que la gasolina se va a seguir operando como los aumentos de gasolina como ahora, que México era un paraíso de la inversión. Claro, yo se los decía, la gente no lo creía. Querétaro es la segunda ciudad a nivel mundial con más inversión extranjera. Y eso es bastante alentador y bastante bueno. Y bueno, pues yo te quiero invitar al siguiente programa. Vamos a tener otro programa especial para seguir hablando de este tema. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias y gracias a ustedes por vernos todos los jueves de 11 a 12. Recuerden que este espacio es para ustedes y que nos vemos la próxima semana. Gracias a Controles, que ya me están apurando. Un saludo para la productora que está de incapacidad, ¿verdad? Y para todos ustedes que nos ven todos los jueves. Nos vemos la próxima semana y recuerden que el que no vende, pues no emprende. Hasta la próxima. Hasta luego.